hablamos desde el purgatorio. Muy buenas tardes, amigos de En Vivo Durango, excelente jueves para todos ustedes. Ahora sí que ya casi es quincena, ¿sí? Hoy una agenda importante que tuvimos en Durango. Napoleón Gómez Urrutia, líder minero, senador por Morena, vino a ponerse de alguna forma de acuerdo con las autoridades, a hacer algunos comentarios, incluso a tener un acercamiento con las empresas mineras. Y en exclusiva o en rueda de prensa le preguntábamos qué ocurre con el fondo minero, y dice, pues hay una probabilidad de que este regrese, y ojalá que así sea, porque ustedes no me van a dejar mentir que hay municipios que se han beneficiado muchísimo con este recurso, que obviamente es dinero que regresan las empresas vía impuestos para que en las comunidades se puedan vertir. Bueno, el día de hoy vamos a platicar con una joven titular, con mucha capacidad, de una de las dependencias, creo yo, de las más importantes que tenemos en Durango. ¿Por qué? Primero porque cuántos no tienen la oportunidad o no buscan la oportunidad de salir del país, y uno de los requisitos obviamente es el pasaporte. ¿Cuánta gente tenemos paisanos que viven en la Unión Americana? ¿Cuántos se quedan en el camino? ¿Cuántos de ellos son repatriados? ¿Cuántos de ellos tienen algún problema allá con el asunto de los hijos de su nacionalidad? Bueno, todo esto tienen que tocar base con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Días pasados fue noticia, incluso pues echamos las campanas al vuelo, hicimos fiesta por la negociación, ¿sí? Que algunos están a favor, otros están en contra. Sin embargo, algo que hizo el titular de esta dependencia a nivel federal, Marcelo Ebrard, pues fue lograr que se calmaran un poco las aguas y que al menos los aranceles no nos los pusieran. Miren otras cosas, otras consecuencias. Pero bueno, vamos a hablar de lo que aquí en Durango se está haciendo, de la dependencia que a nivel nacional dirige Marcelo Ebrard y a nivel local Mónica Rodríguez Arredondo. Agradecemos el que esté aquí, la delegada de Relaciones Exteriores, y pues vamos a platicar largo y tendido aquí en su casa en el Purgatorio. Mónica. Ay, muchas gracias. Oye, no hombre, pues que ahorita hay que venir más seguido aquí, le echan muchas flores a uno. A ver si cuando termine el programa sigues pensando lo mismo. A ver cómo nos va. No hombre, yo agradecida de poder estar con ustedes. Creo que es muy importante, sobre todo para nuestra delegación en el área en la que estamos, pues dar difusión, no solamente informes en el tema de pasaportes, sino también de las diferentes áreas que tenemos, y que sepa la gente qué se hace en la Delegación de Relaciones Exteriores en el estado de Durango. Así que, pues bueno, a ver si sigo diciendo lo mismo ahorita ya que finalice el programa. Esperemos. Por lo pronto empezamos muy bien. Yo creo que sí. Julio, te saludo con mucho gusto también. ¿Qué tal, Víctor? Buenas tardes. Buenas tardes. Saludar a toda la gente de En Vivo Durango, y bueno, pues decirle que pues después de tu cumpleaños, aún así sigues recibiendo fíjate que le regalos y felicitaciones. Sí. Y hago la ¿verdad? mención para ver si me toca aunque sea un poquito de pastel. Sí, no, es el compromiso que hicimos. No, espero que los festejos no hayan estado muy pesados y que estés entero. Sí, Ya a su edad un pastel, un vaso de leche y a dormir. Un té de tisana y ya entonces se acabó. Bueno, pues bienvenida nuevamente, y agradecer el que podamos platicar. Como lo dijiste y bien acertadamente, es cierto. Yo creo que no conocemos la amplitud ni el alcance que tiene de Relaciones Exteriores la delegación. Fuera del aire me decías, tuve hoy trámites incluso de un chico, que en paz descanse, que se quedó en la frontera y había que regresarlo a su casa aquí con sus padres. Ha habido diferentes momentos, no solamente es el tema de los pasaportes, si bien es cierto es algo muy solicitado, sí, porque mucha gente quiere irse, principalmente a Estados Unidos, con el pasaporte y con la visa. Les niegan la visa, bueno, pues al menos le avanzan con un trámite que es el pasaporte. Pero hay más cosas. De entrada, y te lo digo así, titulamos este programa
Ya son más de 6 meses de la cuarta transformación que llegó a gobernar México, el gobierno que encabeza Andrés Manuel. Sin embargo, se ha percibido que en el conjunto de las delegaciones todavía hay un relajo, ¿sí? Pocas delegaciones han ido avanzando. Y te lo digo y no porque suene a cebollazo, sino es porque es cierto. Sí, el indicador está, la gente lo dice, al menos en los trámites que tengo que hacer en relaciones exteriores, se ve orden y se ve que está caminando, la titular se está metiendo. Sí, fíjate que pues yo tengo, vamos a hacer como 4 meses, en enero me voy a México una capacitación exhaustiva, porque obviamente pues el llegar a una delegación como Relaciones Exteriores tiene que ver con mucho tema legal, con mucho tema de darle formalidad a las cosas, no se hacen acciones nada más porque sí, hay una cantidad de calidad en los seguros, la seguridad que tiene principalmente la emisión de pasaportes. Y bueno, yo llego el 1 de febrero, ya tenía unos meses que había entrado el gobierno federal, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, y pues yo ocupo el espacio el 1 de febrero, y la encomienda que traíamos de manera directa del canciller era: métanse a las delegaciones, saquen todo el rezago que existe, traten de vincular a todo su equipo de trabajo, hacer un match con cada uno de los que están, con cada uno de los que se encuentran en las diferentes áreas, ya sea las empresas de outsourcing o bien el personal directo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y trabajen en conjunto, porque la gente tiene que empezar a conocer las otras áreas que existen en las delegaciones. Y obviamente darle la prioridad al pasaporte, porque el pasaporte, sin él no podemos sacar nuestra visa, no podemos viajar, no podemos hacer infinidad de cosas, y lo más importante es que el pasaporte es el único documento que nos da nuestra identidad y nacionalidad como mexicanos. Te interrumpo tantito nada más con lo que nos está explicando, para preguntarte, vemos siempre la oficina de Relaciones Exteriores, ahí donde se piden los pasaportes, que está aquí en Plaza Galas, siempre muy lleno de gente, hay una gran cantidad de solicitudes de trámites que se hacen en esta dependencia. Al igual que en algunas otras, ¿han tenido ustedes primero recorte de recursos y segundo recorte de personal? Fíjate que no. La verdad es que no hemos tenido recorte de recursos. Obviamente estamos entrando en una dinámica de austeridad. Pero no han tenido recortes. No he tenido las filas es porque las filas es porque demanda. Existe una demanda importante de las citas. ¿Cuántos en promedio tienes? ¿No? ¿A cuántos atienden, Moni? Fíjate que tenemos una capacidad de 205 citas al día, solamente en la delegación Durango. Tengo 2 oficinas de enlace, una en Santiago Papasquiaro y otra en Nuevo Ideal, que tiene una capacidad de aproximadamente 22 citas al día. Obviamente hay un ausentismo importante, que eso sí hay que recalcarlo, porque ustedes pierden su cita y a lo mejor tardan hasta un mes en que vuelvan a tener dentro de la agenda. Entonces, sí hay un ausentismo aproximadamente del 30%, que poco a poco he ido pues tocando base en algún sentido, gracias a ustedes los medios, y decirle a la gente, no falten, ¿no? Porque van a perder. Pero bueno, en general 205 citas es la capacidad. Tenemos una impresión promedio de pasaportes al día de 165 pasaportes, que creo yo que, pues bueno, ahí vamos a ir mejorando. Y es por eso que vemos mucha gente. Sí, nosotros, yo platicaba el otro día y les decía, nosotros no somos una delegación que gestione recursos o que entregue programas sociales. Claro. Nosotros, haz de cuenta que somos una empresita chiquita que al final te entregamos un producto, que en este caso es el pasaporte. Entonces, tal vez por eso recién hechecito y firmado por mí. Entonces, bueno, también puede ser eso la causa. Si bien es cierto, lo comentabas hace rato, pues la Delegación de Relaciones Exteriores yo creo que es la segunda o tercera, creo que la segunda delegación que tiene una titular al frente. Las demás delegaciones aún no la tienen. Claro. Yo, por ejemplo, tengo pues mucha Seguro relación. Social y tú. Seguro Social y yo. Así es. Sí, está por ahí la doctora y yo en Relaciones Exteriores, y las demás pues no. Entonces sí, la verdad, ojalá pudiéramos en un corto plazo pues ya tener este match con los diferentes delegados,
para poder construir en el tema federal en todo el estado, ¿no? Pero bueno, mientras tanto, por ejemplo, yo con migración estoy en contacto directo con el encargado de la oficina, no hay delegado todavía, no hay un representante. Luis Ubía creo que sigue siendo encargado, Luis Ubía sigue siendo el encargado y bueno, pues con él hemos hecho un importante trabajo con el tema de paisano y bueno, infinidad de cosas que se cruzan sobre todo con él. ¿Y con el resto de tus trabajadores, como tu plantilla, vas a continuar con esa misma o de tu parte sí vas a ver algo de recorte personal? No, pues mira, no me han manifestado que tenga que realizar ningún recorte personal. Creo que tengo un equipo de trabajo pues que está bastante fortalecido, que conoce las áreas, que respeta las áreas y hemos trabajado de la mano, ¿no? Yo desde un inicio yo les dije, bueno, yo vengo en un barco de trabajo, quien se quiera subir, pues adelante, ¿no? Yo no tengo ningún problema. ¿Sí se quisieron subir todos? Todos se quisieron subir, fíjate. A la fecha no he tenido... Moni, del rezago, ¿qué fue lo más destacado que te dejaron y que ya ahorita hay, no sé si ya hay un avance o ya estás al día? Ya hay un avance, hay un avance importante, se sacaron cuestiones de trámites que eran sobre todo del año pasado, de los últimos meses. Ya fue una de las prioridades. No pasaporte, sino otro tipo de trámites. Puede ser el tema de pasaporte, ciertas verificaciones que se hacen con diferentes dependencias que a veces tardan porque a veces están en municipios, que hay que ir al registro civil, que hay que ir a la iglesia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ya al momento que yo llegué, pues le pedí a cada uno de los encargados de las diferentes áreas que sacáramos ese rezago. Esa, una. Dos, soy respetuosa de la administración pasada, soy muy respetuosa, pero bueno, pues también me tengo que involucrar en lo sucedido antes. Y una de las cosas que me he dedicado a hacer en este tiempo ha sido estar en una franca reconciliación con otras dependencias, porque no existía, ¿no? En algún momento se quebró, no sé qué sucedía. Se rompió la transversalidad. Se perdió totalmente, ¿no? Entonces he buscado tanto dependencias estatales y federales sobre todo, porque son con las que tenemos más contacto, así como con diferentes sectores, me he reunido con asociaciones, etcétera, para otra vez vincular, y ¿sabes qué es bien importante? Quitar toda esa burocracia, o sea, dime, mándame, y son días, semanas y se convierten en meses, y no le resuelvo al usuario, que a él no le importa si eres gobierno estatal, municipal o federal. Sí. De hecho, yo creo que se dio un momento en el que por cuestiones de políticas, de falta de ingresos, varias dependencias, no solamente la que tú coordinas o diriges, les tocó pues como que romper algún trato. Recuerdo yo cuando había módulos en algunos municipios de Profeco, había algunas acciones y trabajos en la propia migración con algunos municipios, pero como nunca hubo el sustento legal ni jurídico, ni mucho menos económico, pues los alcaldes dijeron rompo, ¿verdad? Porque la verdad no puedo sostener. Así es. Y así sucesivamente se fue dando con algunas. En el caso de relaciones exteriores, ¿qué tan difícil ha sido para ti sostener las dos oficinas que ahorita acabas de mencionar? Que son muy importantes, ¿eh? Yo quiero decirte que la que tienes en Nuevo Ideal es muy socorrida también. Sí, es la que más va ni por la tendencia del gobierno de ir haciendo más con menos. Sí. Hablo de menos estructura. Mira, yo agradecida, ahí sí le agradezco a los presidentes municipales de Santiago de Nuevo Ideal, porque desde que yo llegué han mostrado apertura, han mostrado interés, la gente comisionada que está en las oficinas de igual manera, ¿no? Entonces sí les agradezco mucho la disposición. El reto es aperturar más oficinas de enlace, obviamente nos vamos a tener que acoplar. Ahí es el acuerdo con el municipio, ¿no? Ahí es el acuerdo con el municipio. O sea, señores alcaldes, vienen 39 alcaldes nuevos, ahí pueden llegar que a se un pongan acuerdo. las pilas. Sí, fíjate que yo al inicio cuando yo recién llegué, yo traté de empezar a generar el tema de las oficinas de enlace. Sin embargo, estábamos en un proceso electoral y eso es muy complicado, ¿no? Algunos se reelegían, otros... Y aparte ya los agarrabas de salida. De salida, no, hombre, pues o sea, que se avienta el paquete el otro, ¿no? Pero ahorita sí, ya los que están, pues adelante, ¿no? Se hace un vínculo. Obviamente sí es un poquito tardado porque ese es un estudio, los aparatos, las máquinas que están en el tema de los biométricos, pues sí son costosas, no es como que, ay, sí, ahí va la camarita, pues no. Entonces sí hay un proceso, pero bueno, pues yo creo que es un beneficio. Yo siempre les decía, no
solamente le busquen el beneficio económico, busquen el beneficio social, o sea, lo que ustedes le van a acercar a su gente. Y sí, la facilidad. Si Nuevo Ideal, o sea, bueno, si tú eres Nuevo Ideal, pues vas a jalar a otros municipios y es un ingreso extra que tú vas a tener. Es turismo para ir a sacar el pasaporte. Es turismo para sacar el pasaporte. Es lo que ocurre a quienes vamos a avisar. Sí, a Monterrey. Hacemos turismo en Monterrey, en Guadalajara, en México, ¿sí? No, y es increíble porque yo he visto estadísticas de ingreso y realmente hay un impacto, Sí, claro. Sí impacta, sí entra. Tienes, dijimos, Nuevo Ideal y Santiago Babasca. Santiago. ¿Qué ocurre con la comarca lagunera? La comarca lagunera depende por las distancias de nuestro estado vecino en Coahuila. Ellos dependen directamente de la oficina de la delegación que está en Torreón. Ah, ¿sí hay una en Torreón? Sí, hay una en Torreón. ¿No está en Saltillo? No está, creo que tienen oficina de enlace. Ahí. Imagino, de ser yo creo que más grande la oficina de ¿Qué Torreón? pasa con Gómez? Sí. Si ellos fueran mi oficina de enlace, yo me tardaría en entregarle el pasaporte 15 días porque se viajan en valija diplomática y pues imagínate, de aquí a que vienen, de aquí a que van, o sea, es un rollo, ¿no? Entonces, la cercanía, los costos, etcétera, pues dependen de allá. Sin embargo, sí tenemos una conexión importante, por ejemplo, con la búsqueda de personas. Cuando hay que necesitamos buscar a familiares, pues bueno, luego tocamos base con que ahorita Gómez. vamos a tocar ese tema, si quieres, para que abundemos un poquito con el asunto del pasaporte. Sí. ¿Están trabajando de lunes a viernes? Estamos de lunes a viernes. Nosotros estamos más o menos como 7:40, empiezan a llegar ahí los chicos. Se abre la delegación 5 minutos antes de las 8, se cierra a las 3 de la tarde. El proceso de pasaporte, o sea, el proceso de las citas es de 8 a 1 de la tarde, porque se cierra el sistema a nivel nacional. Nosotros tenemos un sistema que a veces los usuarios también eso no nos entienden. No depende de nosotros el sistema. Claro. Nosotros no manipulamos el sistema. No hay manera por cuestiones de seguridad, porque la información que guarda, pues es una información personal, son tus datos. Entonces no vamos a manipular eso. Claro. Pero, pues se cierra el sistema a la 1, pero durante todo ese lapso recibimos citas, ya sea del tema del preregistro en línea, que es el que se hace por internet, y el que se hace en el centro de contacto, que es a través ¿Qué costos tienen los pasaportes, o si la cita tiene algún costo el trámite? Las citas, ojo, y ahí sí lo recalco, con los coyotes. El proceso para hacer la cita no tiene ningún costo. Ustedes hablan al 01800 o entran a hacer su preregistro en línea sin ningún problema, les piden unos datos y se acabó, ¿sí? La vigencia o el derecho del pasaporte tiene un costo, varía, hay diferentes vigencias, de 1 año para menores, para los bebecitos, de 3, de 6 y de 10 años. El más costoso es de 2,000, les voy a pasar los datos exactos. De 1 año es de 610 pesos, 3 años 1,265, 6 años 1,735, 10 años 2,670. Ahora, ¿no hay paquetes familiares? No hay paquetes familiares. Fíjate que eso es bien importante decirlo, Sí. El trámite es individual. Ojo, individual se refiere a que te hacen una entrevista personal a ti, o sea, por mucho que quieras que te acompañe tu tía, tu abuelita, tu mamá, o sea, ya cuando eres mayor de edad es un trámite individual. Okay. Hay un descuento que es el 50% de descuento para personas que comprueben, obviamente son adultos mayores y personas con discapacidad, donde se comprueba, es decir, donde tienen ellos pues su tarjeta, donde menciona su discapacidad, etcétera, o su carta. Ahí en esos dos tipos hay el 50% de descuento. Y eso se paga en bancos, no se deposita ahí usted no cobra absolutamente nada. Nada, nosotros no recibimos absolutamente nada. El día que alguien lo reciba, van y me dicen. Yo me meto al sitio web, descargo la ficha y me queda claro, voy y pago y luego ya llevo los papeles. Así es. Ahorita me dicen los requisitos. Vamos a hacer algo de interacción, saludar a la gente. Pedro Armendáriz, saludos. Ricardo Alberto, también saludos. Roberto Huerta, saludos. Se conectaron Beto Cifuentes, dice saludos muchachos. Como recomendación a la delegación estaría excelente si pudieran adelantar las citas en caso de que alguien falte a su cita agendada. Créeme que eso estamos trabajando, pero repito, está complicado, es ¿no? muy complicado porque es un sistema a nivel nacional. Es que se vence hasta el momento, ustedes se dan cuenta hasta el momento en el que no fue. Llega. Es que eso es un tema, ¿no? O sea, si la gente cancelara antes de, no voy a la cita, lo cancelo. Es cancelo. que sí estaría padre, Moni, que quien cancele la cita y no tenga un justificante como en la escuela, se le tarde la cita 6 meses como Eso
estaría increíble. Sería una penalización Sí, en porque tiempo. hay mucha gente que a lo mejor como que no está totalmente segura y luego hace su cita y dice, total, Claro. hago, no pasa nada. Porque Y eso le creen que quita está de un día tiempo. para otro, pero o que no. hagas, Sí. que tú tengas en el sistema 3 días antes la ratificación de tu cita. Sí. Si no lo haces, tu Que se cita se cancele. pierde. Fíjate que cuando estuve en México es un tema que se ha Que se habla. subido, Ujú. que se ha puesto sobre la mesa porque sucede mucho, ¿no? Entonces, oye, pero pues si no vino fulanito y no me dejas a mí. Entonces, sí se va a trabajar, no se hace porque se presta muchas malas interpretaciones, ¿sí? O sea, por eso Sí, está mismo complicado, la verdad. se metió el sistema de las citas. Sin embargo, pues bueno, también hay cuestiones que se pueden ir modificando Claro. y esperemos que dentro de toda esta reestructuración que hay específicamente en Cancillería, pues se dé el tema de los pasaportes. Bien, Julio, tenemos un comentario interesante de Francisco Sí. Rivera. Salud, Francisco, hasta Los Ángeles. Así es, ya yéndonos hacia otro tema más diplomático, más de cruzando nuestras fronteras, Francisco Rivera dice, buenas tardes amigo Héctor, bueno pues buenas tardes a Francisco. Saludos. Dice, ¿eso de qué forma puede beneficiar a los que vivimos en Estados Unidos? No sé a qué tema se refiere, pero dice, por lo pronto te comento que aquí en Los Ángeles el consulado mexicano es un gran fraude. Para sacar una matrícula consular te ponen muchas trabas. Para eso y para no ir a perder el tiempo, la gente no la saca y no tiene con qué identificarse, y vaya que la necesitan. Afortunadamente no es mi caso, yo tengo ID de California, pero los que no tienen incluso no pueden mandar dinero a su familia por falta de este documento. ¿Qué hace la titular para allanar este tipo de problemas? Muchas gracias, amigo. Fíjate, Saludos. qué bueno que me lo dices. Hay que decirlo, las delegaciones tenemos la obligación y responsabilidad de estar en contacto directo con los consulados. O sea, nosotros a través de los consulados buscamos personas que se encuentran, sobre todo en Estados Unidos, nos informamos de personas que están en situación de cárcel, Claro. etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues habrá que ver. Yo me comprometo a hacer un enlace directo con el consulado de Los Ángeles ¿No a has través del área de tenido, ¿no has tenido protección. todavía alguna comunicación con ellos? Sí, lo mantenemos Permanente. directo, todos los Es que, días, ¿eh? Oye, hay Todos otro los Durango días. de aquel lado. Sí, Sí, Entonces me imagino que definitivamente. te toca estar en Sí. contacto con diferentes... Pero habremos consulados. de tocar base ahí y, bueno, pues poner sobre la Es mesa que el tema de la fíjate, matrícula está consular. este tema, de verdad, Francisco, que él ya tiene el ID, obviamente, porque ya es ciudadano americano, pero él se fija, y yo creo que así hay muchos, sí, muchos paisanos que tienen este problema. Y al no tener esa matrícula es como nosotros aquí una identificación oficial, ¿no? Claro, Sí, pues una es como tu IFE. INE, Tu Sí, INE. claro, y es bien importante. No me ha tocado, he de decir que he recibido personas que van a realizar su trámite de pasaporte que pues duraron 20 años fuera de nuestro país, que no habían regresado, y pues prácticamente su única identificación pues es su carta de repatriación, ¿no? O sea, repatriados, pero cuentan con su matrícula consular. No me ha tocado alguna persona que no la tenga. ¿Tiene costo la matrícula? Sí, sí tiene costo, más o menos debe de tener el costo de promedio del pasaporte. Es un dato que ahorita les debo, ahorita, pero ahorita se los confirmo. Bien. Pero qué bueno que me dicen el tema de los consulados, porque nosotros es un área de protección. A Sí. través del área de protección es como nosotros buscamos a la persona que está encargada y le decimos, oye, a ver qué está sucediendo, ¿no? Entonces, Nada más bueno, como dato adicional, ¿dónde tenemos consulado? ¿Dónde hay consulado mexicano? Al menos en las zonas donde hay duranguenses. pues está el de Los Ángeles, El Paso, Chicago, Nueva York, que son Sí. los lugares en donde... Kansas, aquí hay mucha gente en Kansas, en Wichita. Kansas, bueno, de repente se me vienen estos a la mente porque son donde más recibo notificaciones o donde más me piden información de duranguenses, ¿no? O sea, Sí. de específicamente duranguenses. Sí me llegan de otros estados cuando me piden localizar personas, pero de duranguenses es donde más tengo. Perfecto, Muy bien. Julio, con más Sí, comentarios. por seguimos. favor. Beto Cifuentes dice, es de reconocer la labor de la delegada. Me tocó verla atendiendo personalmente a varias personas que acudieron a hacer su trámite a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Qué bien, Gracias. qué Bueno, pues, que una en ese felicitación. sentido se mete, ¿verdad? La Sí, delegada. porque es necesario, definitivamente las cosas tienen que cambiar para bien, y eso es algo de las cosas que en el pasado hay que comentarlo. Muchas veces no se hacían, a lo mejor los titulares de las delegaciones ni siquiera los podíamos ver en persona, siempre andaban en sus asuntos. No, eso ya no sabíamos, existe. ojalá eso realmente cambie. No, eso ya no existe. Y te voy a decir una cosa, a nosotros nos están evaluando de manera constante. Yo les puedo decir que saben
el número de pasaportes que yo firmo al día, que yo autorizo, y eso yo creo que es importante porque habla del tiempo que estoy ahí, habla de que conozco, hablo de que 165, hablo de que conozco los documentos, sé quién entra, sé quién sale, y de eso se trata, ¿no? Eso es lo que, por lo que en algún momento luchamos, y pues ahora hay que comprobar ya que estamos de este lado. Muy bien, María Francisca Hernández, saludos ahí a mi tía Ricardo Alberto Reyes. Saludos, buenas tardes, dice, saludos Héctor Soto, Julio y Mónica, te mando saludos. Alfredo Alves dice, yo sigo insistiendo, ¿por qué Durango no gestiona un consulado americano aquí en Durango? Cientos de duranguenses hacen trámite de visas, permisos, exportaciones, etcétera. Buena pregunta. Pues sí, sería maravilloso, imagínate todo lo que nos ahorraríamos, pero bueno, pues creo que eso ya depende de nuestro de nuestro vecino. Que decida, ¿no? Que diga, a ver, Durango, claro. A ver, Durango, así es. ¿Son empleados de allá? Sí, así es, eso ya no nos corresponde. Es como nosotros decidir, a ver, vamos a buscar en qué lugar nos conviene tener a México, ¿no? Que se acerquen, bueno, pues de igual manera Estados Unidos en algún momento verá a Durango como un estado, como específicamente la ciudad de Durango, pues como un probable para poner su consulado. Moni, ¿cuáles son las principales problemáticas en el exterior que te tocan estar atendiendo, que llegan de rebote o porque obviamente son las debes de ver tú aquí como delegada, que pide la gente que está en otros lugares? Obviamente no solamente tenemos duranguenses en Estados Unidos, hay en diferentes partes, pero ¿cuál es la principal problemática que te llega, o solicitud o trámite que te llega de nuestros paisanos? Fíjate que a través de los familiares se contactan con nosotros directamente a la delegación. Y sobre todo podemos ver casos de personas en situación de cárcel que cometieron algún delito, ya sea grave, no tan grave, pero que están en la cárcel y que muchas veces no están en las condiciones pues que los familiares quisieran, ¿no? Sí. Entonces, a través del tema de derechos humanos y a través de los consulados y la revisión que ellos van a hacer a la cárcel, pues ya nosotros podemos decirle a la familia, a ver, su hijo está así, ¿no? Y ellos también conocen un poco las condiciones en las que están porque tienen un contacto directo. Esa es una. Otra es la localización de personas. Hay veces que sobre todo jóvenes, pues se van a cruzar la frontera a ver. Sí, a la aventura. A ver cómo les va, ¿no? Y resulta que llevan meses, un año sin saber de él, entonces sí, no a través de los diferentes consulados, o por lo menos de donde cruzaron, de la frontera en donde cruzaron, pues nosotros buscamos el contacto ahí con el cónsul para investigar. Hay casos en los que hemos tenido resultados en los de, sí, ya se identificó esta persona, incluso se acercó porque tuvo un problema o se acercó para mera información y ya logramos enlazarlos. Hay ocasiones, yo le platicaba aquí antes del aire que teníamos el día de hoy un caso muy lamentable de un joven que cruza la frontera por Juárez. Sí logró cruzar. Pues iba a cruzar. Ok. Se quedó en el intento. Se quedó en el intento. Iba a cruzar el jueves o viernes, no recuerdo, la semana pasada, y cruza por un tubo como de drenaje, y entonces pues fallece ahogado, ¿no? Entonces iniciamos una búsqueda, hablamos al consulado allá en El Paso, una cuestión de emergencia, porque decían, bueno, otras dos personas que iban con él fallecieron, si él, de Durango, ellos dos no, él sí. Entonces estaban los papás ahí, su familia y todo. Entonces, bueno, hoy nos tocó identificarlo, nos mandaron las imágenes en un tema de emergencia, pues ya hablamos con la familia y ahora inicia el proceso del traslado de los restos, que nosotros también estamos involucrados en eso. Entonces nosotros apoyamos en los trámites que se tengan que hacer, asesoramos a la familia aquí, estamos pendientes de qué proceso llevan. Sí, Cancillería puede dar un apoyo económico, si puede ejercer algún recurso para el traslado, pues se hace. Hay casos en los que definitivamente no, porque no existe, imagínate, existen traslados y traslados de restos y a veces no existe el recurso suficiente. Pero bueno, a través de valija diplomática a veces viajan incluso las cenizas y nosotros somos los responsables de entregarles a las familias. Sí, algo difícil. Esa sería una labor, o esa es una labor demasiado complicada. Pues sí, ¿no? Porque sí, yo te puedo decir que creo que hoy fue una de las primeras que sí me tocó así como fuerte, porque
Justamente ayer teníamos allá la familia que todavía creía que su hijo estaba vivo, además súper joven, y hoy pues le dice 31 años. Híjole, ¿no? ¿De qué comunidad era? De aquí de Durango. Del municipio. Del municipio de Durango. Decidió, ahora sí que el sueño americano. El sueño americano. Sí, la verdad es que mira, es una delegación, yo digo que donde puedes apoyar mucho, que lamentablemente te tocan casos complejos, sí es cierto, porque te mueven esas fibras, ¿no? Uh-huh. Estos casos, pero también te puedo decir que tenemos casos de éxito en donde recuperan, en donde localizan al hijo, en donde la mamá, por ejemplo, trabajamos de la mano con el Instituto de Atención al Migrante con el programa de Abrazando Almas. Uh-huh. Yo los apoyo con el tema del pasaporte, asesoro, porque normalmente las personas, pues como ellos ya son mayores, tienen ciertos conflictos con su documentación. Esa también es una labor muy bonita. Que cuando ya ves las fotos que abrazan que tienen años y años sin ver a sus familiares. Se te llenan los ojos de lágrimas de la emoción de decir, es más, ha regresado gente a agradecerte. Gracias porque yo no había podido tener mi pasaporte y mi hijo entonces eso también está padre, ¿no? Oye, qué padre. Ahora, este tipo de trámites, que es otro de los trámites, ya llevamos ahorita, hablamos del pasaporte, ahora hablamos de este vínculo en el caso de repatriación, o en el trámite de traslado de los restos humanos de compatriotas. ¿Qué otro trámite tiene la delegación que es de los, de esta gama de servicios que... Fíjate que también tenemos la parte de jurídico. En jurídico nosotros somos una dependencia que por la información que tiene Cancillería podemos apoyar a otras, como la Fiscalía, por ejemplo, cuando están localizando a alguna persona que se cree que cometió algún delito. Entonces, bueno, nosotros con la autorización previa de nuestra Dirección de Normatividad y todo lo que rige a la Cancillería, pues bueno, proporcionamos la información. También tenemos la atención a extranjeros, que es la parte de naturalización, que se ha modificado, y eso es bien importante decirlo, se ha modificado y yo creo que sí se ha incrementado los candados de seguridad en el tema de naturalización, pasaporte, etcétera, etcétera. ¿También los que se van a naturalizar, caen en tu cancha? Así es. Caen ahí con nosotros somos el primer contacto. Yo he visto últimamente que hay mucha gente extranjera, no sé cuál es el estatus, o sea, solamente de trabajo, pero por lo regular he visto grupos grandes de venezolanos, sí. He visto grupos grandes de chinos, obviamente esos ya tienen un poco más de tiempo. Sí, por los negocios que tienen. Exactamente, entonces no sé si ya de alguna forma de algunos de ellos ya han hecho la nacionalidad mexicana o cuál es el trámite principal. Ha cambiado. Antes era como un poquito más sencillo, pero obviamente obtener la nacionalidad mexicana, híjole, es bien cotizada, por eso le roban tanto los pasaportes a los mexicanos en el extranjero, porque la verdad es que sí es bien peleado ser mexicano, ser mexicana o adquirir esa identidad como mexicano, porque te haces acreedor a muchos derechos, sí, a muchas responsabilidades, pero a muchos derechos, ¿no? Entonces, bueno, claro. ¿Qué pasa? Que se incrementa la seguridad, ahora los exámenes que se les hacen a los extranjeros, literalmente tienes que ser mexicano en el hablar, en el pensar, en el escribir, en el saber, en la historia, en lo cultural, literalmente te inyectas un mexicano, ¿no? Entonces a veces eso complica el trámite porque hasta no pasan todo, los bailes, la gastronomía, pero que si esto, pero que si el otro, pero temas de historia, movimientos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces a veces se confían y creen que todavía sigue siendo como antes, pero ya no es como antes. Ahora sí es un proceso complejo. Tienen solamente 3 oportunidades para hacer sus exámenes. ¿Se puede comprar la nacionalidad? No se puede comprar, es imposible. Sí está blindada para el tema de corrupción. Sí está blindado porque, híjole, es que es un proceso, aparte que muy largo, es un proceso complejo. Tocan base primero con nosotros a través de jurídico les pedimos toda su documentación y toda su documentación, además de que tiene que estar en orden, es verificada a nivel nacional, en todos los sistemas, para saber cuál es su calidad o cuál es su estatus en diferentes dependencias, ¿no? Es un sistema que se cruza, antes de llegar a Secretaría de Relaciones Exteriores, pasa por Secretaría de Gobernación, por Interpol, o sea, una serie de cosas, ¿no? Entonces sí es bien complicado, ahora sí ya nomás como, soy venezolano, ahora quiero ser mexicano también, pues no, la verdad es que no.
Pero nosotros no sé si tocan es fácil. base con nosotros. Ok, ahora, en ese sentido, en el tema de los extranjeros, hay quienes, incluso, como tú lo acabas de mencionar, pues dicen, casándose con una mexicana, cuestiones así. ¿Son mitos o son realidades? Te lo digo porque yo lo desconozco. Hasta ahorita a mí no me ha tocado. Sí sé que ha sucedido en otros estados. La verdad Bueno, sí sé. digo, a final de cuentas la ley lo permite que sea de esta manera. Sí sé, existe un proceso, pero no, te Pero digo. no es inmediato, no es ipso facto. para Ya me nada. casé No, ya. no. Ya me Yo casé ahorita, y ya soy yo ahorita mexicano. tengo un caso también de una persona, no recuerdo su nacionalidad, que está casada con un mexicano y pues también quiere nacionalizar al hijo y bueno, Sí. ya sabes, ¿no? Y bueno, pues es un proceso que tienen que pasar, tienen que ¿Cuánto tiempo identificarse. lleva aproximadamente un proceso de nacionalización? Híjole, pues sí, depende de las personas, hay unas que les piden más, depende a veces de la nacionalidad, depende de cómo les manden las documentaciones sus diferentes autoridades de los diferentes países, pero yo creo que por lo menos 6 meses, 6 meses, sí, apenas. por lo menos. Para poder lograr eso. Para la poder nacionalidad. lograr. Ahora, Moni, en relación a, y regresamos un poco al tema de los blindajes. Tú dijiste hace rato, mucho cuidado con el tema de las citas. Ha sido o es muy común que hay Sí. quienes te venden espejitos Sí. y dicen, nosotros te arreglamos desde el pasaporte, porque ese es pan comido, no tenemos ningún problema, Sí. hasta la visa. A Sí, ver, ojo. ¿qué ha hecho en este caso la titular de Relaciones Exteriores en Durango para ir quitando primero esos mitos y segundo, blindando el trámite y que no caigamos en el coyotaje, que Sí. no exista la red hasta alguno de tus operadores en ventanilla? Sí, la verdad es que sí. Mira, primero me he dado la tarea de tratar de informar por todos lados a los duranguenses de Sí. cuál es el proceso del pasaporte, ¿no? Segunda, otra tarea que me he dado es de hacerle ver a la gente la importancia que tiene el pasaporte. O sea, no es un mero trámite, ¿eh? No es nada más así. Sin el pasaporte tú no puedes ir a tu visa, no puedes ir a otros países, no puedes ir a los 98 países que te abren la puerta de manera automática Sin con tu visa. pasaporte. ¿Son 98? Son 98. O sea, no lo puedes hacer, ¿no? Entonces, de entrada eso. Segunda, acérquense, no le tengan miedo a las dependencias, no le tengan miedo a preguntar. Si ustedes van antes, estoy segura que se pueden ahorrar 2,000, 5,000 pesos que les pueden cobrar enfrente por una cita falsa, o que se pueden meter a una página que es completamente apócrifa, que les dicen que vayan y depositen en tal cierto. tienda, van y depositan. Justamente me acaba de tocar un caso de un chavito que depositó 5,000 pesos y ¿Para así qué? que para hacer su pasaporte y yo... Para el pasaporte, Sí, pues es ¿de que- cuántos años le iba a pagar? Es que no sé si viste en redes sociales, tienes razón, yo estuve viendo hace poco en las redes en donde se hicieron algunas páginas apócrifas y la gente pues realmente, sabemos quienes no estamos a lo mejor muy involucrados con si puede ser una página segura o no, ahí te dicen deposita una lana y uno a lo mejor por desconocimiento o bien por la facilidad que te dicen, Exacto. usted nomás deposíteme y yo aquí casi ya nomás venga y le entrego su pasaporte muy No. rápido, y sí vi que estaban muy duro ahí con la gente diciéndoles tengan mucho cuidado porque estas páginas Son apócrifas. Recomendación, para cualquier trámite que hagan específicamente de pasaporte, la página tiene que ser .gov.mx, cuando es con una dependencia todo de lo que sea gobierno, gobierno, .gov.mx. No existe otra, eso de que citas en línea, y que hay algunos que les dicen, tú dime cuándo quieres tu cita y a qué hora, ¿no? O sea, no. Sí, todo el charola de plata. No Sí, existe. es que ese es el No servicio, existe. eso es lo que le decía Por eso Moni. la gente dice, digo, con me gusto voy, queda los claro, deposito. me queda claro que hay quienes le hacen la lucha, hacerle la lucha, Sí, claro. facilitar las cosas, está bien, ¿por qué? Porque te venden el combo completo, hasta el hospedaje, el transporte, todo. ida y vuelta. Pero, y te quieren vender la certeza de que te van a dar, No. en este caso, la visa. La visa, que es lo en más el caso del complicado. pasaporte, a mí me ha tocado de, no pasa nada, de que mañana lo tienes. Sí, claro. No, O sea, no, entonces no. yo digo, a ver, por eso es la pregunta a la delegada. No. Porque ya lo ¿De qué hiciste, tan ya blindado? te estafaron con una lana. Para ¿o qué? si no para Sí, pedir se me hace que, dinero. se me hace que Héctor fue uno de los de, ay, mira, aquí me dan la cita y el día y la hora. Bueno, No, Héctor, no, eso Si ya no tienes existe. el pasaporte vencido, ¿es más Sí. fácil la renovación o es lo mismo? Mira, el proceso es el mismo, pero sí es más fácil en el tema de la documentación. Cuando Ok. tú vas a hacer tu pasaporte por primera vez, pues obviamente que tienes que mostrar y documentos, llevar tu cotejar, documento. Cotejar exactamente que te acreditan como mexicano, ¿no? Que tu acta de nacimiento. En el caso de los menores somos demasiado estrictos porque Sí. sí pedimos el tema del pediatra, todo. ¿Menores de ¿no? qué edad? Menores de 18 años para ok, abajo. ok. Obviamente con los bebecitos, por eso sí el tema de los bebés dura 1 año la vigencia, porque obviamente pues van creciendo.
y van cambiando un poquito sus rasgos, ¿no? Uh-huh. Y o sea, no somos engorrosos nosotros, no, todo lo hacemos por la seguridad de todos, pero en específico de los menores. Son casos muy especiales, claro, ¿no? Entonces, bueno, sí es más fácil renovar porque pues nada más llevas tu pasaporte, copia tu pasaporte. ¿Por qué? Ya existe un antecedente en el sistema. Llevaste los documentos, ¿no? Si vas por primera vez, pues tienes que comprobar todo, apenas se va a archivar, y a lo mejor es más engorroso el trámite. Si yo fuera a renovar, que es mi caso, que es tu caso, que espero que ya tengas tu cita. Llevo mi pasaporte y ¿qué más? Primero tienes que hacer tu cita. Sí. Primero que nada. Supongo que ya me contacté con esa agencia. Esa agencia que es falsa. No. No, pues nada, llegas 10 minutos antes de tu cita, te revisan tu documentación, en tu caso es renovación, llevas tu pasaporte, la copia de tu pasaporte, tu cita, donde se imprime que te toca tal día, y el pago según la vigencia. Tú vas al banco, llenas un formato con tus datos, que te lo hacen llegar también a través del correo, o si no en la delegación tenemos formatos de pago, lo llenas, vas al banco, pagas, te entregan un comprobante y ese también lo llevas y no pasa nada, ya llegas, te revisan, entra un sistema de verificación porque todo se verifica que realmente seas. Tenemos casos ahorita de dobles identidades, que es un delito federal, entonces también hay que cuidar eso, ¿no? Entonces, bueno, tú ya haces ese proceso y empiezan la toma de tus huellas, que son los biométricos, las huellas y los iris. Okay. Y bueno, pues ya se revisa, se autoriza y bueno, pues ya al final se firma, se imprime y se te entrega. Ok, si hubiese sido de primera vez, pues obviamente hay que llevar toda la documentación. Así es, ¿no? Y ahí sí tenemos una problemática porque hay mucha gente que es extemporánea, o sea, que está registrada con 50 años después, ¿no? O sea, me ha tocado gente hasta de 30 años después y bueno, pues ahí se tiene que verificar, claro. A veces les pedimos más documentos. Por ejemplo, la gente del Mezquital tiene una serie de problemáticas en donde nosotros tenemos que realizarle una huella social para comprobar su identidad, es decir, se le piden a veces pues actas de los hermanos, algún hermano mayor, de papás, fe de bautismo. Sí, porque no los han registrado muchos, ¿verdad? Es una manera de avalar que pues ellos toda la vida han sido mexicanos y que existen, ¿no? Ya cuando llegas a un grado así de que no, a ver, no, te llegan a pedir hasta fotos, te llegan a pedir, bueno, ¿no? Pero ya son casos muy especiales. Sí, ¿no? Sí, de hecho yo era de ojos azules, nada más que se me quitó porque mi abuela sí era. Como que se te ve así medio borroso. Oye, dice Felipe Correa que quiere irme de mojado, que no me des nada. ¿Cómo ves, Felipe? Este muchacho ya se quiere ir. Nada más, en esa parte, Moni, vale la pena que tú lo comentes, que quede ese mensaje para la audiencia, para quien vea en repeticiones este programa. De verdad, el riesgo que corren hacerle caso al pollero, al que yo te cruzo, al que aviéntate, vete por esta vía y adelante. Digo, el caso del chavo que nos acabas de decir es lamentable porque no era ni de una comunidad rural, no, era de aquí del municipio. Pues, no sé, hacer un exhorto a la ciudadanía o un mensaje que sirva de reflexión. Decirles que no se confíen. Yo sé que todo puede a veces complicarse, pero irse de esa forma, irse a la deriva, irse con personas que no se van a hacer responsables al final de cuentas de sus vidas, o sea, esta persona que a lo mejor te ayuda o te dice que te va a cruzar, si llega un momento, pues él dice adiós y no le importa nada, claro, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que no hay nada mejor que irse de una manera legal. Creo que por mucho que exista una necesidad, hay maneras de hacer las cosas, nos podemos evitar, pero obviamente muertes, situaciones de cárcel, agresiones, es complejo, ¿no? Sobre todo la frontera con Estados Unidos es compleja. Moni, para poder ir entrando en esta fase del programa, yo sí quisiera que tú nos des tu punto de vista. Se generó una polémica, digo así, porque primero nos dijeron que fue un gran logro la negociación. Ahora sí 90 días. Ahora sí, 90 días. Todavía no se acaba este programa. De hecho, nos puso Donald Trump de prueba para que seamos sus perros guardianes, sus vigilantes y blindemos todo México para que no pasen indocumentados hacia allá. Yo te lo comento y te lo pregunto tú como parte de ¿cuál es en realidad la situación de esta situación que ocurre? ¿Cuál es la realidad de las cosas? Me imagino que a ustedes como parte de esta dependencia que dirige Marcelo Ebrard, pues les han de haber dicho, esto es lo que ocurre, y si a ustedes les entrevistan, pues es lo que tienen que decir. Me queda claro que pueden tener su guión.
¿Tú al respecto qué opinas? Porque yo he escuchado tantos mensajes encontrados. Unos dicen una cosa, otros dicen otra. Me queda claro, y el discurso lo vi porque vi la transmisión en vivo que hicieron de presidencia, de lo que dijo Marcelo, de lo que dijo Andrés Manuel, de las bendiciones y de la misa que se aventaron ahí el evangélico y el padre Solalinde. Pero el punto está en qué tan cierto es que efectivamente nos dieron a tole con el dedo y el tema de fondo, el tema de los aranceles era nada más su pretexto para que le entráramos al tema migratorio. Mira, la verdad es que no hay como tal un ¿no? O sea, yo te puedo decir que la instrucción desde que yo llegué hasta la fecha ha sido la misma en el tema de este flujo de migrantes que va a haber, porque sí lo va a haber y porque seguramente se ha ido incrementando conforme ha pasado el tiempo y toda la evolución que hemos visto, sobre todo en las fronteras de la parte sur. Durango todavía es un estado que no vive eso complejo. Uh-huh. Y en el tema específico de esta negociación que encabeza el canciller hace días, yo creo que se encontraban en una situación muy compleja, sobre todo por la parte de Estados Unidos. Hay que recordar que Estados Unidos está en un proceso en donde la reelección para Trump pues es básico, ¿no? Entonces él, si en otras situaciones se ha dejado ir con todo contra México, yo creo que en esta, en donde la reelección pues es su no sé, como su trofeo, pues no va a ser la excepción de que le esté pegando a México. ¿Qué sucede? Pues que había una cuestión que resolver en el tema de los aranceles para que no nos pegaran, era cuestión de casi de horas, ¿no? O sea, de días, de horas y minutos, y bueno, pues el canciller encabeza esta delegación. Yo creo que el canciller ha sido una persona que desde hace mucho tiempo se ha mostrado ecuánime en muchos aspectos, ha sido respetuoso incluso, recibiendo críticas con ciertos países y el gobierno de ciertos países. Y bueno, ¿qué sucede? Pues que le dan la encomienda de ir a negociar. ¿Cuál era el fin inmediato de solución? Negar el tema de los aranceles, ¿no? Yo creo que no nos dieron a tole con el dedo, yo creo que se hizo una negociación a la altura de lo que Estados Unidos, a lo que Estados Unidos llegó al ataque con México. Sí creo que se tuvieron que ceder muchas cosas como en cualquier negociación y como en la postura que a lo mejor estuvo México, pero de eso a que nos hayan dado todo con el dedo y de eso a que, híjole, no, ya México agachón y ya sabes, toda la serie de cosas que dicen. Sí, no, que incluso se violó la soberanía, dicen por ahí. No creo yo que haya sido eso. Te lo digo por lo siguiente, tenemos la capacidad, tú te sientes como delegada, conoces tus alcances en el sentido del personal, del recurso y de todo lo que la delegación en Durango tiene, como para poder entrarle a temas así. Mira, yo creo que sí. Porque sí habrá la capacidad instalada para poder. Sí puede haber la capacidad. Ojo, viendo el estado de Durango, que todavía no somos un estado que a lo mejor lo ataca el tema del flujo migratorio. Ahora, Relaciones Exteriores no solamente trabajaría solo, o sea, trabajaríamos del lado de migración, trabajaríamos del lado del estado, porque esto es un asunto que compete a todos. Ahora, claro, de eso a que, híjole, es que México ya va a recibir, bueno, yo creo que ya se está reestructurando eso y se está poniendo bajo regla lo que requieren para entrar, para salir. No es un tema de que, vamos a ser el tercer país seguro. Yo creo que eso hay que dejarlo de lado y realmente hacer frente, como lo hizo el canciller, con su delegación, ahora incorporando, fíjate, esto es bien interesante porque ahora no solamente se van a aventar las secretarías o los titulares de las secretarías el paquete, sino que dice, a ver, espérame, si tú, en este caso el subsecretario, el licenciado Maximiliano Reyes, si tú eres responsable de esa área, a ver, vamos a trabajar en conjunto y vamos a hacer un proyecto, invita a los demás países. No solamente es México, ojo, el problema no es México. Imagínate, no les damos ni seguridad social a los 130 millones de mexicanos en global y no les vamos a poder dar. De hecho, fíjate, yo ahí estuve leyendo una nota sobre el presidente Nayib Bukele de El Salvador, en donde él decía que al menos lo que se había dado a conocer en los medios de comunicación de las negociaciones que se tuvieron no eran benéficas ni para México ni para los países centroamericanos, que son los que tienen más problema de migración, y él decía que por qué no los habían incluido a ellos en las negociaciones, puesto que también tenían mucho que ver con esto. Se prevé algún escenario de problemas diplomáticos
somos el jamón del sándwich. Sí. Tenemos el problema con Trump, que quiere hacer lo que le da su gana para poder reelegirse, y tenemos también ya la presión de estos países centroamericanos que dicen, ¿por qué no nos tomaron en cuenta? Mira, yo creo que la relación que existe en el tema de Centroamérica es buena, y se ha trabajado bastante, y hay un proyecto muy importante que ya el canciller se ha dado la tarea de ir a los diferentes países, de ir a los diferentes congresos en donde él les dice, a ver, está este proyecto, ¿qué onda? ¿Le entran? Vale, entramos. Entonces yo creo que ahí no va a haber alguna problemática. Si bien entraron en esta negociación es porque los tiempos eran de ya, o sea, súbete a la horas de los aranceles, sí, no duermas vigentes. Y vamos, porque estás hablando de que ya te decían que mañana iban a entrar, sí. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que por cuestiones de tiempo, sin embargo, no creo que vayan a quedar fuera, y esa es la intención de lo que se presentó antier en la mañanera, me parece, en donde dice, a ver, estas personas que están aquí, que son diferentes representantes, subsecretarios, van a trabajar para que en esta parte también se incorporen los otros países, para cuidar el tema de la frontera, pero no solamente que el cuidado venga de México, sino que también de allá, y unamos fuerzas y pongamos esa barrera para las cosas que no deben de suceder. Sí, el temor de ellos era también en el sentido de que supuestamente uno de los acuerdos era que se desplazaran 6,000 efectivos de la Guardia Nacional a cuidar la frontera sur, y ahí es donde dicen los centroamericanos, a ver, pues de qué se trata, ¿no? Sí, mira, el tema de la Guardia Nacional yo creo que a veces tiene tintes políticos muy, muy de México, ¿no? Creo que si bien es cierto, los otros países tienen también derecho a alzar la voz porque pues perjudica sí. Perjudica o beneficia a la frontera. También creo que se ha manejado mucho con tintes políticos el tema de la Guardia Nacional. Ahora, hoy en la mañana escuchaba una entrevista que le hacían a Sánchez Cordero, donde decía, a ver, ellos están capacitados, o sea, ellos no van a llegar a hacer lo que ellos quieren, ellos tienen una previa capacitación en el tema de los derechos humanos, en el trato de, si bien en algunas ocasiones se pudo haber salido de control como sucedió, pues bueno, a lo mejor no se tenía ciertas iniciativas, ahora ya hay escrito lo que se va a hacer, ya existen diferentes autoridades en donde se van a involucrar no solamente de México, sino de otros países que van a contribuir a que podamos sacar el tema del flujo migratorio adelante. De hecho, otra de las situaciones también que se presenta en este tema de la supuesta negociación con Trump es la ratificación del tratado de México, Estados Unidos y Canadá, en donde también dice el presidente, a ver, si no me arreglan ustedes la cuestión migratoria, no ratificamos ahí el tratado. Es algo bien importante porque sabemos que casi el 80% de los productos que se exportan van a los Estados Unidos. Sí. ¿Qué hay de esto? Sí, mira, lo vuelvo a repetir, Trump está en un proceso donde sí, nos queda clarísimo, y yo también y le funcionó la elección pasada, sí, dirigirse al americano, al anglo. Yo creo que también ya digo, obviamente Trump, híjole, pues es como un fenómeno, ¿no? Sí. Pero también creo que tampoco está 100% acuerpado. O sea, creo que sí hay dentro de su gobierno personas que levantan y la mano, alzan la voz en pro de México, en pro de Canadá, específicamente en lo del TEMEC, porque eso no solamente va a ser un beneficio para México, o sea, Estados Unidos mismo. Pues, de hecho, nos dimos cuenta que en la cuestión de los aranceles no solamente se iba a perjudicar México, cuántas empresas norteamericanas tienen sus inversiones en México, y al mandar sus productos a los Estados Unidos les iba a provocar un 5% extra más lo que se acumule si se llegara a dar, y obviamente los metería en un problema, porque pues si lo que buscan ellos es bajar sus costos por la mano de obra que hay en México, pues se le aumentaron unos aranceles en este porcentaje, pues obviamente los iba a venir a perjudicar. Y son empresas norteamericanas. Sí, la verdad es que mira, creo que no se van a dar todas esas condiciones que está poniendo Trump. Lo dijo el canciller, si bien es cierto, no ganamos todo, porque no, tampoco vamos a salir, ay, sí, ganamos todo, qué padre. No, o sea, no ganamos todo, pero no perdimos por lo que estábamos luchando, que era a contratiempo, que era súper difícil, que teníamos encima los tiempos, que teníamos encima, incluso, no encima al sector de empresarios, pero sí presionando, ¿no? Diciendo, oye, a ver, espérame, o sea, ¿cómo que el lunes entra el 5% del tema? No, entonces sí creo que en ese sentido se va a ir progresando. Ahora, el canciller, pues yo creo que se ha visto que tiene el apoyo 100%, ¿no? De alguna u otra manera ha sido la cara de 15 días para acá del gobierno de México, no solamente en nuestro país, sino a nivel internacional. Entonces creo que él también tiene que cuidar esas posturas, porque sigue siendo la cara, Cancillería, el canciller sigue siendo la cara en todo el mundo, ¿no?
Moni, precisamente para ir cerrando la entrevista y obviamente para ir viendo cuáles son ahorita los retos próximos de Relaciones Exteriores de la delegación. Tú ya mencionaste, llegamos primero al diagnóstico y luego atendiendo el rezago. ¿Sí? Ahorita, ¿cuáles son los retos que tienes para mejorar en el servicio, en la atención? Y también te quiero preguntar en el sentido de si hay algo de facilidades o acuerpamiento que Relaciones Exteriores haga con los empresarios locales que comienzan a tener negocios en Estados Unidos o en otras fronteras. Mira, los retos de la delegación son obviamente disminuir este ausentismo en el tema de pasaportes. Definitivamente yo creo que eso va a mejorar mucho. Incrementar, yo he estado solicitando que se incremente el número de citas. Creo yo que todavía en el tema de producción se puede dar para más, y eso disminuye el tiempo de espera para ir a tramitar tu pasaporte de entrada. ¿En qué plazo podríamos hablar? Yo creo que son 6 meses. 6 meses aproximadamente, 4 meses, porque hace unos 2 que empezamos a trabajar con esto, ¿no? Sí. Yo creo que del día de hoy a 4 meses. ¿Y la retroalimentación, no? De las cancelaciones también. El tema de las cancelaciones, el tema de incorporar, de decir, bueno, ¿cómo podemos manejar este ausentismo con estas personas que tienen esta urgencia, etcétera, ¿no? En el aspecto específicamente de las citas y del ausentismo. La apertura de otras oficinas de enlace, ya me daré la tarea cuando ya pues exista de manera formal el nombramiento de los diferentes presidentes. ¿Dónde le has echado el ojo? ¿A qué zona? Mira, a Rodeo, a San Juan, a Vicente Guerrero, Los Llanos. Estoy buscando puntos estratégicos que puedan, si bien unir, ¿no? O sea, decir, a ver, y aquí baja este y sí, este. Vicente Guerrero es un municipio clave, yo creo que sí. Vicente Guerrero. Acá Rodeo igual puede ser, poder hasta Ocampo, cubrir hasta Ocampo, Indé, todo aquello. Toda esa parte, sí. ¿no? Entonces, bueno, digo, por lo menos me gustaría dos oficinas de enlace en promedio para nuestro estado. Y yo creo que es uno de los principales retos. En el tema de dar protección, que la gente se acerque, que no tengan miedo, independientemente, por ejemplo, si tienen una persona en situación de cárcel, no tengan miedo. Nosotros no los vamos a juzgar ni vamos a decir está bien o está mal. Los vamos a ayudar y vamos a ver las condiciones en las que están. Entonces, bueno, creo que es el reto de la delegación. En el tema de los empresarios, yo creo que desde un inicio la Secretaría de Relaciones Exteriores ha mostrado apertura. Si bien es paso a paso, bueno, hay que también entender que venimos a una reestructuración, no solamente de la Secretaría de Relaciones Exteriores, sino de todo el gobierno, ¿no? O sea, de todo, claro. Hasta el último rincón de este país, ¿no? Se va a reestructurar, se van a modificar ciertas cosas y estamos en un proceso operativo en donde las reglas están cambiando. Pero eso no quiere decir que se hayan cerrado las oportunidades para las personas que quieren tener una apertura en Estados Unidos. ¿Se han complicado las cosas? Pues sí es cierto, el gobierno de Trump no ha sido el más sencillo, pero claro, no quiere decir que Cancillería esté cerrada. Al contrario, estamos buscando que la sociedad, que las organizaciones, que los empresarios se unan a poder seguir construyendo y seguir trabajando, y ahora sí presionar y ¿por qué no golpetear y decirle, a ver, Trump, espérame, ¿no? Nosotros traemos esta carta de presentación. ¿Cómo ha sido tu relación con el gobierno del Estado? Buena, yo estoy muy agradecida con las diferentes ¿Te están apoyando? dependencias. ¿Están haciendo equipo? Estamos haciendo equipo. Yo hace ya un mes y medio, 2 meses me reuní con el señor gobernador y yo le dije, pues yo vengo a chambear. Yo no tengo temas de usted gobierno del estado, o sea, para mí es lo mismo y yo creo que trabajamos por un mismo fin, que es mejorar el estado, y pues yo vengo a chambear. Si le puedo hacer bien algo, pues adelante. Y creo que hemos hecho un clic importante ahí, nos apoyamos en situaciones, nos apoyan en difusión, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bien. Ahí tenemos un comentario, Julio. No lo tengo yo. Fíjate. Mario Eduardo Suárez, mientras el ex canciller Videgaray decía que estaba ahí para aprender, el jefe Marcelo llegó a hacer su trabajo. Saludos a la señorita delegada. Saludos. Muy bien, a don Héctor Luma, Tocayo se conectó, saludos, Oscar Marín, también saludos que se conectaron, Nachito Soto, Nemi Carrasco, saludos. Oye, don Héctor Luma, que no se quiso ir a sentar con nosotros el otro día que estábamos ahí transmitiendo desde el Congreso. Sí, es cierto. Le mandamos saludos al chino. Se iba a hacer un caldo de res que ya tenía ganas y tenía hambre. Moni, pues muchas gracias. No, hombre, gracias porque nos permitieras pues
prácticamente la hora completa de hablar de lo que estás haciendo de tu chamba. No, gracias. Desearte mucho éxito. Gracias, estoy a la hora. Yo soy un convencido de que si los delegados se aplican y le va bien a los delegados, obviamente le va bien a la comunidad. Sí. Entonces nos va bien a todos. ¿Estás de No, acuerdo? y qué bueno que tengan la apertura y la sencillez que tienes, porque lo dije yo casi cuando comenzó el programa. Anteriormente sí era bien complicado, inclusive a veces hasta entrevistar a los delegados, y qué bueno que también el público en general que nos escribió nos dice, te vimos chambeando, te vimos ahí apoyando en algunas cuestiones de los pasaportes, pues qué bueno, y ojalá y todos tengan, quienes vayan llegando a las delegaciones que vayan nombrando, tengan esa misma actitud de servicio, porque México lo necesita. Sí, seguramente. Sí. ¿Quejas, sugerencias, las recibes también? Claro, no, hombre, Nada más, todo. nada más lo bonito. No, todo, Digo. todo. Es que de eso se trata, de esa retro, de ese feedback. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Qué teléfono tienen ustedes ahí en la delegación? Híjole, no me sé el teléfono. ¿O algún de la correo electrónico? monicara@sr.gov.mx. Ya se los paso ahí Ok. en el link, les pongo la En el información. timeline lo puedes poner. Pero sí, de verdad, o sea, contesto a todas horas, recibo a todas horas, atiendo de forma personal a toda la gente. No tengo límite. Muy bien, pues nos vamos, Julio. Sí, nos vemos el día de mañana. ¿Todavía no tenemos invitados? No, mañana vamos a ver qué. Mañana qué es hacemos. viernes. Es lo que viernes. Viernes. Sí, yo creo que va a ser Así viernes de es. análisis. Hace mucho Hay calor. muchos temas que analizar, así que pues, ahí lo platicaremos con ustedes. Que tengan una excelente tarde, Moni. Nuevamente, gracias. No, gracias a ustedes, chicos. Y este fue el Gracias. Purgatorio con Mónica Rodríguez Arredondo, delegada de Relaciones Exteriores en Durango. Cuídense, Hasta bonito mañana. jueves. Les hablamos desde el purgatorio.